Ruperto. Sí. Ruperto Unzue es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra. Comenzó su carrera profesional en el mundo de las finanzas, en KPMG, en el Deutsche Bank, dentro de su departamento de Corporate. En el mundo de capital riesgo ha sido gerente de inversiones Odena, uno de los fondos pioneros en renovables y sostenibilidad. Ha sido director general del grupo MRA, dedicado especialmente a urbanismo y edificación sostenible. En la actualidad es socio fundador y dirige la empresa Crosscheck, que representa aquí, sociedad gestora de gestión de fondos relacionados con la eficiencia energética y la sostenibilidad. Ha sido responsable de la elaboración del informe Dinamización del mercado de la eficiencia energética en España, elaborado por el Centro Nacional de Energías Renovables, que colaboré un poquito contigo, ¿no?, en el informe. Ha analizado en profundidad el mercado americano de las empresas de servicios energéticos y ESCOs y ha participado en diversos congresos organizados en Estados Unidos. Es miembro de la mesa de trabajo del EVO, que ya antes yo creo que quedó claro, habla en las dos ponencias anteriores que se ha hablado del EVO. En la mesa de trabajo de capitalización de las ESES, ha sido ponente en distintas conferencias relacionadas todas con temas de financiación de las empresas de servicios energéticos y, en mi juicio, es una de las personas más autorizadas para poder hablar de capital riesgo y demás, cómo entra en la financiación de este tipo de proyectos. Cuando quiera, Ruperto. Muchas gracias. Sí, se oye, ¿no? En primer lugar, agradecer al colegio y a la asociación y particularmente también agradecer a Teo, ¿no?, que yo creo por sus buenas palabras y además por haber contado con nosotros para esta ponencia. Efectivamente, yo creo que ya empieza a ser un poco una situación recurrente el encontrarme como economista delante de muchos ingenieros, ¿no? Porque la verdad es que este es un negocio principalmente de ingenieros, ¿no?, porque proviene de la capacidad que la técnica y la tecnología da de generar ahorros y, por tanto, nos hacen falta los ingenieros para conseguir tanto desarrollar como implantar esa tecnología, pero también, no sé si por suerte o por desgracia, hace falta algún economista, ¿no? Porque realmente aquí vemos, ¿no?, que el negocio de las empresas de servicios energéticos es una combinación de capacidades, ¿no? Es un negocio que se basa en la técnica, como digo, en la capacidad técnica para hacer una auditoría, para elaborar un proyecto que hemos venido viendo en las anteriores ponencias, pues de aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética, para ejecutarlo, para llevar a cabo el mantenimiento, para ser capaz de tener una precisión a la hora de medir y verificar los ahorros, para proponer una mejora continua. Pero tenemos una parte complementaria, digamos, que es que hace falta una capacidad financiera. Y muchas veces está subestimada esa capacidad financiera que hace falta, porque por definición las empresas de servicios normalmente no necesitan capacidad de inversión. Su fórmula, digamos, su flujo de caja es muy sencillo. Prestan un servicio, cobran por él y cobrarán a 30, 60, 90 días, pero desde luego que no cobran a 10 años, ¿no? Entonces, el prestar un servicio que se cobra a 10 años ya empieza a ser un poco digamos, un caso especial, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad financiera es donde empieza a cobrar relevancia, ¿no? Hay que realizar una serie de importantes inversiones desde el inicio. Hay que muchas veces soportar activos fijos en balance durante periodos muy largos, que muchas veces también eso es difícil para una empresa de servicios, y hay que aguantar periodos de retorno largos. Es decir, hay que aguantar que, vale, yo puedo estar generando un servicio que tiene una rentabilidad atractiva, pero claro, si para conseguir esa rentabilidad necesito 8 años, pues quizás no soy capaz de hacerlo yo solo, ¿no? Aquí vemos que bueno, el flujo financiero del negocio es muy duro de soportar, ¿no?, para una empresa, ¿no?, porque al final tenemos una salida de caja inicial muy importante. Tenemos que hacer una auditoría energética por la que normalmente no cobramos o cobramos poco, tenemos que hacer una inversión en medidas de ahorro, todo eso ya lo vamos haciendo y es inversión, no estamos cobrando por ello, ¿no? Y entonces empezamos a cobrar, digamos, con un contrato, como decimos, a 8 años, ¿no? Entonces ahí
digamos o a 10 o a más incluso. Ahí se genera esa caja roja que yo le llamo siempre, que es la caja roja de inicio, que dices, bueno, hay que tener la capacidad de llenar esa caja roja, ¿no? Bueno, pues de poder conseguir los recursos para desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante señalar que en este tipo de proyectos no hay una solución hay una financiación ad hoc para desarrollarlos. Yo creo que tanto desde el punto de vista de tipología de instrumentos financieros que son necesarios, como desde el punto de vista, digamos, de la coyuntura de cada una de las situaciones, pues esa caja roja se puede ir rellenando con distintas soluciones y distintas fórmulas, ¿no? que además tienen una peculiaridad, que es que son bastante poco extrapolables. Es decir, la fórmula a través de la cual se están financiando los proyectos de eficiencia energética a nivel global, digamos, es diferente en cada país, ¿no? Y la estructura y cómo se reparte, digamos, esa caja y cómo se incorporan ahí los recursos de una forma u otra es diferente en cada país y en cada momento. No es lo mismo el mercado americano de las universidades, escuelas, hospitales y municipalidades, que tiene unas fórmulas de financiación determinadas, o el mercado en el que nos encontramos ahora mismo en España, ¿no? Es muy diferente, bueno, pues las herramientas, los instrumentos, la realidad, la capacidad financiera, la capacidad de las instituciones financieras, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que básicamente, y tratando de clasificar, yo creo que esa caja roja hay que intentar rellenarla con tres tipologías digamos, de dinero, ¿no? Tres fuentes de obtención de recursos que luego profundizaremos, ¿no? Por un lado, las ayudas y subvenciones, que yo creo que aquí está la parte positiva. Yo creo que hay una concienciación general, eso sí, a nivel, yo creo que casi global, sobre el apoyo a las medidas de eficiencia energética y, por tanto, en función de la capacidad de cada uno de los Estados. Y en nuestro caso, yo creo que hay un apoyo muy decidido de la Unión Europea y también de las instituciones españolas como el IDAE, ¿no? Que yo creo que están tratando en la medida de sus posibilidades, fomentar y dar la máxima capacidad a través de ayudas y subvenciones, ¿no? Luego profundizaremos un poco cuál es también la coyuntura. Luego hay una parte importante que es la financiación bancaria, ¿no? Yo creo que son operaciones pues, que efectivamente los bancos tienen que jugar algún papel, luego profundizaremos también. Y luego hay una tercera parte que son los fondos propios, ¿no? Los fondos propios que digamos, también luego vamos a ver, y es un poco, digamos, el aspecto principal de mi ponencia, ¿no? Es decir, no todo hay que ir a pedirlo al banco muchas veces, ¿no? Porque el banco, dependiendo de la situación, la coyuntura, la tipología de operación, pues por desgracia no todo lo puede financiar, ¿no? Y a veces subestimamos también la capacidad de buscar socios financieros o buscar recursos financieros en otra, digamos, otra clasificación del dinero que son los fondos propios o el capital, ¿no? Normalmente esos flujos de caja de los que estábamos hablando, el componente de ingresos es el que genera el contrato y el pagador aquí es muy importante, ¿no? Es decir, quién va a pagar ese contrato, ¿no? Y yo creo que eso también es uno de los elementos de generación de riesgo, ¿no? Y en estos momentos más. Posteriormente tenemos, digamos, una serie de salidas de caja que tienen que ver con la inversión, que tienen que ver con los consumos, que tienen que ver con los costes operativos en las operaciones, los costes fijos que genera la estructura, los costes financieros de la operación, la inversión en reposición, los impuestos, y a partir de ahí, digamos, llegamos a lo que es el flujo de caja neto de la operación, ¿no? A la hora de, digamos, medir la rentabilidad de los proyectos, partiendo de ese flujo de caja, a la hora de medir la tasa interna de retorno o a la hora de medir el payback, la verdad es que no es lo mismo el coste del dinero financiero que el coste del dinero del capital propio o que el coste del dinero de una propia empresa que invierte con sus recursos o del capital riesgo. Es decir, hay una variable que yo creo que muchas veces se subestima, que es
el coste que va a tener el mix de mi caja roja, ¿no? Es decir, yo si consiguiera recursos con un gran apalancamiento, con operaciones digamos, que tengan un nivel de financiación muy alta, el coste del mix de composición de mi caja roja seguramente será muy bajo, ¿no? Y hemos vivido los ejemplos que decíamos antes en el mundo de las renovables, en el mundo de las infraestructuras, los project finance, pues que han supuesto realmente costes de financiación muy ajustados, ¿no? Venimos de ese entorno, con lo cual venimos, yo creo que con una cierta deformación del coste del dinero. Y yo creo que aquí trataba de poner una tabla para que tengamos una referencia, ¿no? de cuando estamos calculando en la hoja de Excel, ya hemos hecho todos los cálculos técnicos que hablábamos antes, ya hemos hecho todas las estimaciones de inversión, nos ponemos a calcular la línea del coste financiero o del retorno que necesita la operación, y yo creo que muchas veces estamos haciendo mal los números, ¿no? Y eso repercute, como veremos luego, también en la realidad y en la capacidad de desarrollar operaciones, ¿no? A día de hoy estamos viviendo un proceso de encarecimiento global del dinero. Hemos vivido etapa de dinero casi gratis y ahora estamos viviendo un proceso de encarecimiento del dinero, ¿no? Y yo creo que eso, si nos ponemos a comparar tipos de activos, podemos decir que lo que antes se podía considerar una rentabilidad aceptable, pues un 8%, todo el mundo decía, oye, pues por un 8% una operación pues está fenomenal, ¿no? A día de hoy un 8% te lo dan bonos de empresas AAA, ¿no? O sea, entonces esto lo traigo porque difícilmente alguien va a querer poner su dinero con la cantidad de riesgos y de dificultades que tiene una operación de este tipo al mismo precio que te da un bono de Telefónica, ¿no? O sea, yo creo que también tenemos que tener en cuenta ese tipo de aspectos, ¿no? En cuanto a, digamos, el siguiente activo con el que se nos puede comparar, con el que se puede comparar a la eficiencia energética, el tema de las infraestructuras, pues realmente ahora, donde antes estábamos cómodos con entornos del 10%, pues ahora se puede estar exigiendo niveles del 14-15%, ¿no? Entonces, bueno, pues competir con una autopista con una concesión con esos niveles de precio, pues también es difícil, ¿no? Y yo creo que digamos el capital riesgo, normalmente, por daros una idea, y luego veremos un poco la especificidad de este tipo de operaciones, pero el capital riesgo suele pedir retornos en torno al 25%, ¿no? Entonces, digamos que tenemos un escenario que es el que estoy dibujando, ¿no? Desde el punto de vista de las subvenciones y ayudas públicas, como he dicho antes, el IDAE es el principal exponente. Eso yo creo que ya está bastante hablado. Además, ayer hubo una representación autorizada para hablar de este tema. Desde el punto de vista de las opciones de financiación, a mí me gustaría también hacer, aunque hay bancos presentes que lo van a contar en más detalle, me gustaría hacer alguna significación, ¿no? Digamos, las fórmulas tradicionales de financiación, los préstamos o créditos con garantía personal, los leasings o rentings de equipamientos o lo que puede ser el project finance, digamos, son herramientas que de alguna manera bueno, pues están estandarizadas en el mercado, ¿no? El problema digamos, que tenemos con las operaciones de eficiencia energética con el modelo de empresa de servicios energéticos es que no se ajustan bien a ninguna línea de financiación, ¿no? Por desgracia, nos encontramos que hay un doble problema, ¿no? Hay un problema intrínseco de las operaciones, que son operaciones pequeñas, operaciones que tienen un abanico de riesgos importante, ¿no? Y hay otro problema que nos encontramos que además la situación de los bancos en este momento es extraordinaria, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los errores, antes comentaba Raúl, esa frustración de acercarse al banco, es que el banco
también, incluso ahora veremos ejemplos de bancos como Banca Cívica, que con toda la buena voluntad está intentando hacer cosas, pero realmente el banco tiene difícil analizar el riesgo de estas operaciones, ¿no? El banco, al final, yo creo que la banca minorista tiene proyectos estándares, ¿no? Que tiene, oye, yo tengo una enfermedad, voy a que me traten, y la banca minorista me puede ofrecer, oye, las pastillas verdes, amarillas, azules y rojas, y yo de eso no me puedo salir, ¿no? Es decir, yo puedo dar un préstamo con garantía personal, una cuenta de crédito, un leasing, un renting, pero no me puedo salir a analizar bien el riesgo real de esa operación. Y digamos que la banca mayorista, que es la que sí que es capaz de ponerte un equipo a trabajar, a entender en el riesgo, a generar ese modelo y a medir esos ahorros que se van a generar, es decir, a trabajar contigo, pues esa banca necesita tamaños de operaciones muy grandes. Con lo cual nos encontramos que encajamos mal en uno porque tenemos una tipología de proyecto que no encaja en lo que hoy hay en el mercado, y encajamos mal en el otro por el tamaño, ¿no? Ahí yo creo que se están haciendo cosas, como antes comentaba Raúl, pues para tratar de romper ese corsé y tratar de hacer que en la banca esto se entienda como un producto atractivo y que tiene capacidad de desarrollo, ¿no? Y luego yo creo que el punto más importante y lo que quería señalar sobre todo en la ponencia es también la presencia de inversores privados, ¿no? Raúl antes también decía una cosa, que es que el dinero está ahí, ¿no? Y hay mucha gente interesada en invertir, y realmente nosotros, que estamos en el mercado desde hace ya bastante tiempo y estamos en contacto con inversores de distintos tipos, inversión institucional, inversión family office, fondos de pensiones, etcétera, pues realmente esto les parece muy atractivo. Realmente les parece muy interesante la generación de rentabilidad digamos, a través de los ahorros, pues les parece, es decir, están prestando bastante atención a las opciones que se plantean en este sentido. Yo creo que aquí, digamos, hay diversas tipologías de inversores privados, y bueno, también cada una tiene sus problemas, hay que hacerlas ir evolucionando para que entren en este negocio, pero yo creo que es una de las grandes posibilidades, y digamos es uno de los frentes en los que más estamos trabajando, ¿no? Yo creo que el capital riesgo, como decía antes, es un poco un desconocido, ¿no? Tenemos siempre en mente que cuando hay que ir a pedir dinero hay que ir a pedirlo al banco, pero la verdad es que el capital riesgo, a pesar de que estamos en momentos difíciles, pues en España tenemos unos 25.000 millones de euros en inversiones en capital riesgo, y aunque, digamos, hay crisis, pues bueno, pues se sigue creciendo ese volumen, ¿no? Y los inversores que están detrás del capital riesgo, y en la figura de la derecha también es importante señalar, pues son inversores que, para haceros una idea, siempre están ahí. Es decir, los fondos de pensiones siempre están ahí. Las aseguradoras, cada año, ¿no? Los fondos de pensiones tienen un poco más de dinero y las aseguradoras tienen un poco más de dinero. Y quizás en este momento es más difícil convencer a inversores extranjeros de que pongan su dinero en España, pero hay otros inversores institucionales que desde luego sí pueden estar presentes, y así lo estamos intentando, ¿no? Ahí señalar, y voy a aprovechar, yo creo que la parte más útil y más práctica, que nosotros en lo que estamos trabajando precisamente es en la constitución del primer fondo de capital riesgo especializado en invertir en eficiencia energética a través de este modelo de negocio, el modelo de negocio de las empresas de servicios energéticos. Creemos que hay una oportunidad, creemos que hemos tenido y tenemos la capacidad de convencer a esos inversores institucionales, a esos fondos de pensiones, a esas aseguradoras, a esos family office, de que merece la pena apostar por eso, y en ello estamos trabajando, ¿no? Y ahí el esquema que estamos defendiendo es un esquema en el que vamos a asociarnos a las empresas de servicios energéticos. Es decir, nuestro socio tecnológico va a ser la empresa de servicios energéticos. Nosotros seremos el socio financiero, y la empresa de servicios energéticos es quien va a diseñar los proyectos, quien va a ejecutarlos, quien va a hacer la medida y monitorización, y nosotros lo que vamos a hacer es dotar, digamos, esa pata que veíamos en la primera presentación del capital suficiente para hacerlo, ¿no? Y además con una estrategia, digamos, de socios estables y socios que permitan también generar un volumen de proyectos que también nos permite ir al banco a conseguir esa financiación, y que nos metan no por la ventanilla del producto estándar, sino por esa ventanilla del project finance, ¿no? Entonces, yo creo que estrategias como esta, ¿no? Estrategias en las que al final, en definitiva, lo que estamos haciendo es
canalizar inversión privada, inversión institucional hacia este tipo de proyectos, con la dificultad que tiene, yo creo que son en este momento una de las grandes posibilidades financieras en el desarrollo del mercado, ¿no? Decir que iniciativas de este tipo en mercados más maduros pues son muy presentes, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos hay muchas empresas especializadas digamos, en capitalizar y en estructurar financiación para proyectos de eficiencia energética. En otros países europeos, en Reino Unido, en Alemania, en todos los sitios, digamos, que tenemos ejemplos de instrumentos que al final lo que están haciendo es canalizar el dinero de esos inversores que tienen interés en ponerlo en este tipo de operaciones. Y yo creo que en España es un mercado que están haciendo, es un mercado que está empezando, pero desde luego nosotros hemos apostado firmemente por él. Estamos, como digo, trabajando en este fondo y convencidos que si somos capaces de hacerlo, además, dentro de poco tiempo, esperemos que el año que viene en esta mesa haya varios fondos hablando de este tipo de proyectos, porque será una buena señal. En este momento la competencia en este sentido sería absolutamente bienvenida, ¿no? Porque a los inversores siempre les da confianza que haya varias personas Yo creo que el ejemplo de los fondos de renovables, aunque tiene otra característica diferente, también se ha visto, ¿no? Se ha convertido en una clase de activo. Ahora mismo hay miles de millones en el mundo a través de fondos de capital riesgo invirtiendo en generación renovable, ¿no? Yo creo que no llegaremos a esa escala, nunca vamos a ser grandes fondos de globales, pero sí que aspiramos a ocupar un puesto importante en lo que es el desarrollo del sector en el país, ¿no? Y prácticamente con eso termino, porque bueno, quería simplemente dos pinceladas sobre el análisis de operaciones que tenemos en el fondo. Ya lo tenemos, digamos, en marcha, pendiente de aprobación por la CNMV, pero ya tenemos el equipo funcionando y ya estamos desde hace un tiempo analizando operaciones con un equipo, yo creo que combina capacidad técnica y capacidad financiera y con varios proyectos ya en fase de due diligence y esperando tener esa capacidad de invertir en pocos meses, y poco más. Esperar si hay interés en alguna pregunta, pues encantado de responderla. Muchas gracias.